Arranca el consultorio de bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Estamos esta tarde de jueves con Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola Rocío, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, vamos a ir sin más dilaciones prácticamente enseguida con dudas de nuestros oyentes que nos están enviando pues compañías, nombres por los que nos quieren preguntar. Recuerdo que pueden escribir a oyentes@capitalradio.es. Hay un teléfono al que pueden llamarnos si quieren participar con nosotros en directo, es el 91 283 33 33, y una tercera opción que es la de dejarnos notas de audio a través de WhatsApp. Nos las pueden enviar en el 687 050 600. Antes de ir con nombres propios, siempre hacemos un poco visión general de cómo están las cosas. Hace una semana que no hablamos. En el caso español, eh, está fácil de analizar, ¿no? Estamos en ese bucle, seguimos. Bueno, el mercado español respondió bastante mejor que el resto de la renta variable a la última corrección. Y cuando digo bastante mejor es que lo hizo francamente mejor. Y luego se ha perdido la recuperación, así de simple. Es decir, es como si no hubiera pasado nada. Si cogemos el IBEX 35, pues vemos que está en la zona de resistencia a los máximos de los últimos días, las últimas semanas, de los últimos meses. Es decir, estamos en un lateral, no diría en un bucle, porque un bucle es un lugar del que no sales, ¿no? Pero sí en un lugar pues, claramente delimitado. Sí, lo decía por ese rango Sí. de alcanzar los 9.000 y no aguantar ni una jornada. Bien, esa zona de resistencia horizontal, como ves, mis niveles son distintos, ¿no? Porque yo al usar siempre Total Return, pues el 9.000 no sé dónde está, honestamente, pero Sí. esta zona de 27.600 o 9.000 que me comentas de IBEX 35, pues evidentemente es una fuerte resistencia y superarla, pues está, creo que si cogemos un gráfico así de tipo aritmético, perdona, de tipo cierre, podemos ver que hay como una especie de patrón de cabeza y hombros, ¿no? Aunque hemos tenido un intento de salida al alza, pero en términos de filtro, pues para eso está el gráfico de barra, para que veamos que hay un poquito más y de alguna manera podríamos, forzándolo, pues podríamos decir que sí, que se ve aquí el cabeza y hombros. Lo que pasa es que, bueno, más allá de que haya gente que dice que el cabeza y hombros solo es una formación de vuelta y que no puede ser una formación de continuidad, lo cual es un chiste, no se ve clarísimamente en un gráfico de barras, porque normalmente el analista técnico, como muy purista, le va a pedir que esto venga de aquí arriba. Es decir, que el principio del hombro sea un máximo. Y aquí sí que vas a ver pues, el proceso de tipo hombro, cabeza, hombro, que en el caso de ruptura por arriba, pues es formación de continuidad. Yo no soy ni mucho menos, yo soy, como analista técnico, me considero alguien capaz de enfocar el mercado por mí mismo de forma completa. Es decir, no necesito herramientas alternativas, lo cual no quiere decir que no vengan bien, que no me puedan ayudar, etcétera, etcétera. Quiere decir que no necesito comprender el mercado más allá de los gráficos. Si analizo el mercado, como creo que hay que analizarlo, que es analizando el mercado, porque claro, luego te encuentras a todos los analistas técnicos analizando otra cosa que no es el mercado, como es el IBEX 35. El IBEX 35, hablamos hace un momento, no es el mercado. ¿Por qué? Porque está afectado por cosas que no son mercado, dividendos, ampliaciones, ahí no hay oferta, no hay demanda, no hay alteración de expectativas, no hay nada de todo esto. Por lo tanto, eso no es el mercado. Eso es otra cosa que se parece al mercado. Cuando tú quieres utilizar el mercado, te vas al Total Return, te vas al DAX, te vas al S&P 500 Total Return o te vas al IBEX 35 Total Return, que es este que está a 20 y pico mil puntos. Yo puedo hacer eso. Simplemente con gráficos creo que soy capaz de moverme dentro de esto y de hacerlo razonablemente bien y hacer dinero a largo plazo. Pero para eso no necesito ser un purista de los manuales. Es decir, por eso yo, por ejemplo, que he hecho el mío, claramente afirmo, y lo defenderé, y lo puedo defender con argumentos ante quien sea, y voy a ganar, el suelo durmiente no existe. El techo durmiente tampoco. Es decir, son formaciones que no existen porque son la consecuencia de ver los gráficos mal. Es decir, de verlos en una escala que no tiene sentido matemáticamente hablando, como es la escala aritmética. Es decir, a mí los libros, de verdad, me dan igual. Entonces, no tiene mucho sentido que cuando hablamos de patrones, descartemos que esto pueda ser un cabeza y hombros solo por el hecho de que esto nos suba un poquito más arriba, como si al final un gráfico fuera una aparición mariana que tiene que tener una serie de características. En última instancia, cualquier patrón técnico, sea de continuidad, sea de vuelta, lo que es un momento de equilibrio en el mercado donde compradores y vendedores están en un debate. Si ves el mercado como una agora griega, donde
la gente habla y la gente llega a conclusiones a través del diálogo, pues ese diálogo en el mercado se produce con órdenes de compra y venta. Es decir, la gente no habla, la gente ejecuta. Y los precios, si no están alterados por cosas como dividendo y ampliación, te pueden mostrar, digamos, esa dialéctica. Si no, hay que hacer unos ajustes en los gráficos para que esos precios representen mejor esa dialéctica. Y esa dialéctica, al final, no tiene nada que ver con algo mágico, sino con esto que es tan simple como el mercado a veces se para y entre niveles de oferta y resistencia, de oferta y de demanda, de resistencia y soporte, pues debate, dialoga, y cuando se rompe alguno de esos niveles clave, en principio sabes quién ha ganado, si la derecha o la izquierda, por si queremos verlo así. Y a partir de ahí lo normal es que como el mercado se ha desequilibrado, porque la situación natural del mercado no es el equilibrio, como puede suponer un neoclásico, es decir, un economista neoclásico. El mercado, su naturaleza es el desequilibrio. Y siempre tiende a desequilibrarse, como el propio universo. Entonces, lo que podemos es identificar fases en las que hay más equilibrio del que acostumbra, sabiendo que cuando se rompen esos, digamos, momentos de equilibrio, el mercado va a tener otra vez fases de desequilibrio que no dejan de ser tendencias. ¿Por qué desequilibrio? Pues porque hay una fuerza que domina claramente. Es decir, hay un lado que está ganando al otro, está desequilibrado, gana lo bueno, gana los malos, pero no está en tablas la cosa. Hay desequilibrio a favor de uno de los dos lados de la tendencia. Esto, evidentemente, lo único que requiere es de que yo defina soportes y resistencias. Así que me da igual si esto ha llegado aquí arriba o no ha llegado, si ha tocado o no ha tocado. Yo puedo ver esto igual, para mí es igual de claro este lateral que este lateral. Le ponga este palito aquí arriba o no se lo ponga. Entonces, como decía antes, en un gráfico lineal se ve más claramente esa, digamos, esa zona de congestión. Ha habido un intento de ruptura al alza. Ese intento de ruptura hay que filtrarlo con lo que son los niveles intradiarios y como podemos ver, en los niveles intradiarios el IBEX no ha conseguido superar su zona de resistencia. Por tanto, para tener en principio desenlace, podemos ver que también aquí pues tenemos una línea de tendencia, las cosas se están pues poniendo de alguna manera bien. Si rompemos por encima de los máximos de ayer, desequilibrio a favor de los alcistas. Si rompemos por debajo de los mínimos de la semana pasada, pequeño doble techo en zona de resistencia y posible desequilibrio a muy corto plazo en busca de niveles de soporte que puedan volver a generar apoyos para los alcistas dentro de un mercado que seguiría equilibrado en medio plazo o corto medio plazo, para ser más exactos, mientras no perdamos los mínimos de agosto, si no me equivoco, por ahí, o septiembre, perdón, mínimos de septiembre. Entonces, esto es todo para el IBEX 35. Máximos de esta semana, zona a batir, mínimos del mes de septiembre, zona a romper por el lado contrario, por el lado de los bajistas. Saliendo por un lado o por el otro, sabremos más. Y entonces, como siempre, y esto es lo que alguna vez te digo, ¿no? Mira, prescindiendo del análisis, vamos a lo que hay, porque al final lo del análisis está muy bien, pero lo que importa es lo que pasa. Y si yo prescindo de mis propias ideas, lo que tengo es una tendencia muy clara, ¿no? Es decir, está muy clara. Con lo cual, lo que yo debo esperar a priori es que rompamos por arriba. Eso es lo que yo debo esperar a priori. Aunque es verdad, y lo sabemos, que hay una super resistencia en el caso del mercado americano, que no está muy lejos, que si no se ha tocado le ha faltado muy poquito y pues que me hace pensar que a lo mejor si rompemos pues nos vamos, pero no nos vamos a ir un 30% al alza. Es decir, dudo mucho que el año que viene se parezca a este o al anterior y que haya grandes desplazamientos. Sería muy sorprendente para mí, aunque sería completamente consecuente con lo que hoy sabemos de las tendencias, porque son completamente alcistas. Por marcar tu nivel y decir, oye, ¿de dónde podemos sacar más gasolina? Hay dos cosas y ya acabo con un poco con la visión del mercado que yo estaría mirando, que son estos dos índices. El de abajo es el Nasdaq, pero es el Nasdaq, si tú quieres, eliminándolo todo menos las FAN. Es decir, este es un gráfico de las FAN. Ya está. ¿Dónde están las FAN? En su zona de resistencia. Si las FAN rompen aquí, se llevarán al Nasdaq hacia máximos históricos probablemente y probablemente con bastante probabilidad veremos al Nasdaq romper máximos y seguramente, y viéndolo aquí arriba, veríamos al otro elemento que necesitamos para creernos todo esto de que el mercado quiere seguir subiendo, que es que la volatilidad, en el caso de Nasdaq, el VIX de forma general, pero el VXN del Nasdaq, pues rompa estas zonas de soporte a la baja. Como puedes ver, hemos llegado hasta ahí.
Hay que romper eso, llevamos muchos meses en lateral, puede verse claramente, ¿no? El mercado está en lateral y la volatilidad no rompe a la baja. Cada vez que intente llegar a los mínimos, rebota. Bien, pues necesitamos una salida bajista de la volatilidad para empezar a creernos que esto puede suceder. Si lo vemos en versión europea, tenemos algo muy parecido. Pues ahí está la volatilidad del DAX. Hoy todavía no la tengo actualizada, no sé qué habrá pasado, ha bajado un poquito el mercado, pues quizá ha repuntado, pero podemos ver que aquí pues estamos en una situación muy parecida. Si tomamos digamos, el soporte como algo ligeramente descendente, que es por hacerlo así pues más exacto, pues vemos que hay una ligera penetración, necesitamos un poquito más. Pero si hacemos esto, pues podemos ver que el DAX estaría rompiendo este proceso lateral de muchos meses de volatilidad y eso sería un muy buen síntoma para los precios que atacarían con, digamos, buenas sensaciones de resistencias. Y termino, que antes te he sacado un gráfico que no he hablado de él. Este es el gráfico del Russell 2000. Hoy estaba subiendo fuertemente, llegaba a subir casi un 1% y ahora lo he visto que estaba casi plano. Aquí hay una resistencia realmente consistente. El viernes pasado intentó romperla y el mercado se vino de arriba abajo. Es una resistencia muy importante porque empezar a batir eso nos empezaría a hablar de un mercado que rompe estos altos que tienen, como puedes ver, dos resistencias importantes. Esta que estamos atacando y otra mayor. Pero salir desde aquí, pues ya prácticamente dejaría el mercado roto. Teníamos esta directriz bajista perfectamente superada y podríamos ver que todo esto es una especie de triángulo, ¿no? Que de hecho se está rompiendo al alza. Pero cuidado porque ese día de ruptura pues tenemos una vela de vuelta. Hoy lo hemos vuelto a intentar, vamos a ver qué pasa. Entonces, mismo que el IBEX. Si empieza a romper aquí arriba, oye, esto se aclara y cuidado porque el Russell lleva un año prácticamente en lateral. Si nos vemos un lateral de un año, esto tendría que correr y podría subir tranquilamente un 10% adicional, un 15% adicional. Para que el Russell me falle en zona de resistencias, pues me debería perder los mínimos del lunes. Mientras no perdamos los mínimos del lunes en el Russell, no veo nada en el mercado americano que pueda ser problemático. Hemos hablado aquí en tu programa de que teníamos al Dow Jones Transportes empujando y fíjate en los últimos días lo bien que lo ha hecho. O sea, ha roto primera resistencia, primer doble suelo, otro más y en principio esto pues permite pensar que el mercado quiere irse hacia los máximos, que son históricos. Vamos a ver qué pasa. Ahora que hablo de máximos históricos, ayer el MIP 30, bueno, el MIP 40, no me acuerdo cuántos tiene, que ahora ya no es MIP, ¿no? Es el FTSE MIP, es un índice que ya es de la Bolsa de Londres. Ayer hizo máximo histórico en versión total return, superó los máximos del 2008. Entonces, bueno, cosas negativas no pasan en bolsa cuando tienes estos elementos, pero las resistencias hay que superarlas bien. Lo digo, por ejemplo, por cosas, no sé, como el Bitcoin. Hoy lo hemos visto en el Confidencial. Ayer máximo histórico, pero la zona de resistencia era muy dura. Y yo escribía hoy, decía, vale, muy bien, pero cuidado. O sea, aquí la zona de 66.000, 67.000 es de doble resistencia y es muy, muy poderosa. Bueno, ahí estamos viendo un reversal bastante fuerte, ¿no? En el Bitcoin. Ethereum también lo está haciendo. Entonces, vale, atacamos resistencias, como lo que hemos visto hace un momento de Rusia, la superamos, ok, pero hemos visto que es una banda. Hay que romper toda la banda. ¿De acuerdo? IBEX 35, pues sería lo mismo. Está muy bien romper aquí, pero luego hay que romper aquí arriba. Y entonces sí podemos tener más recorrido. Pero todo esto, pues es complicado. Perfectamente podríamos salir del lateral y agotarnos aquí. Ya que Si el hemos resto del mercado no está rompiendo cosas. Ya que hemos vuelto al IBEX 35, se puede imaginar que uno de los valores por los que más nos preguntan hoy es Bankinter. Hay varios correos de oyentes preguntando por el banco, preocupados porque están posicionados en la entidad y en efecto ha sido hoy el valor que más ha bajado del IBEX. Ha caído Bankinter un 5,5%. ¿Cómo afecta o cómo hay que reinterpretar el gráfico de Bankinter si es que hay que reinterpretarlo con este comportamiento que hemos visto hoy en la entidad? Bueno, a ver, los bancos están en una zona de resistencia bastante complicada. Están muy al alza, pero están en una zona de resistencia complicada. Y hablo de los bancos a nivel general en Europa. El gráfico de la derecha es el índice Total Return del sector europeo. Si yo le trazo una resistencia, que como puedes ver es ligeramente ascendente, estoy en un nivel realmente crítico. Es decir, estoy atacando el nivel por encima del cual los bancos se van más allá de los altos pre-COVID. Esta es una zona de resistencia muy fuerte. Y, pues, ¿qué quieres que te diga? Aquí esto cae un 15-20% y sigue siendo igual de alcista. Igual, no le cambia nada. Entonces, hay que ver qué pasa aquí. En los últimos días no está pasando nada. Son velas consolidativas en zona de resistencia. Mientras no tengamos una recaída del sector, yo no le daría demasiada importancia al paso atrás de Bankinter. Si analizamos la corrección, pues podemos pensar que esto es una especie de bandera
caso en el que mañana tendría que empezar a recuperar y claramente, o, y este es el, digamos que esto es restrictivo, que esto es un cabeza y hombros y que a muy corto plazo me está echando. Digo, si mañana no recuperamos, pues podríamos pensar que a muy corto plazo, pues el valor ha encontrado aquí resistencia, tipo ascendente, y no puede con esta zona de máximos, a pesar de haber saltado por encima de ella, ha tropezado y ahora, como siempre, hay que mirar en las zonas de soporte. Entonces tienes dos niveles. El primero es de deterioro en muy corto plazo. Eso podríamos decir que ya lo tiene o que lo va a confirmar si mañana no recupera bien. Y luego, pues, los niveles que vienen inmediatamente por detrás, la zona del 4,57 y la zona del 4,05. Perder esos niveles desestructuraría el proceso de recuperación en el medio y largo plazo, que honestamente, desde la superación del nivel este de máximo previo que se produce a finales o a primeros del 2021, esta zona del 3,50 y pico, el aspecto es francamente bueno. Con ese objetivo de vuelta a los altos pre-COVID que ha sucedido, pero si el mercado de forma general no se debilita, pues lo normal es que pueda aspirar a hacerse sus máximos históricos. Pero hay correcciones, siempre hay correcciones, hemos visto una corrección previa bastante gorda. Yo te diría que así, a bote pronto, pues mientras no perdamos la zona de 4, si uno tiene posiciones de fondo, aquí no ha pasado nada. Si uno tiene posiciones de corto plazo, pues te están sacando directamente. Es decir, si eres muy restrictivo, pues te están invitando a que reduzcas la posición. Vemos, por ejemplo, en gráficos semanales, esto es una vela de tipo hombre colgado y en caso de cierre por debajo de 4,90, en cierre semanal, pues tenemos una confirmación de ese, digamos, patrón de techo potencial en corto plazo. Vamos con dudas de oyentes. Vamos a escuchar una nota de audio de uno de nuestros oyentes que nos la ha enviado al 687-050-600 a través de WhatsApp. Buenas tardes. Es una pregunta para el analista, el señor Doblado. Quisiera que me analizase Novavax y Facebook, ambas para entrar. Y caso de ser positivo, me diera objetivo y stop. Muchísimas gracias. Facebook seguro que la tiene más a mano de localizar. Seguro. Mientras se siga llamando Facebook. ¿Sí? ¿Le van a cambiar el nombre o qué? Eso parece, la próxima semana. Sí. No sabía. Novavax. Soy un analista técnico tan técnico que no me entero de estas cosas. Es cierto, no me entero de lo que pasa con las compañías. A ver, Novavax y la otra compañía hemos dicho Facebook, ¿no? Sí, Facebook. Bueno, pues esto no va a tener ningún problema para encontrarla. En principio, aquí está. Bueno, Novavax, pues me da la sensación por lo que puede ser que sea una biotech o alguna cosa así, ¿no? Por el nombre, podría ser perfectamente. En todo caso, pues está en un proceso alcista, está corrigiendo. Primer nivel de soporte, donde yo pensaría en poder tomar una posición en la zona de 100. Es la base de lo que veremos aquí como un canal bajista. El soporte de verdad, pues óptimo, pues la zona del 76. Ese es un nivel donde en principio pues los bajistas van a tenerlo complicado y que si baten, pues empezarían a devolver al valor a la tendencia de orden superior. Y esa tendencia de orden superior, como podemos ver aquí en un gráfico de muy largo plazo, pues prácticamente desde que cotiza en bolsa, pues es lateral bajista, es decir, en los 300, tanto en el año 2001 como en el año 2015, el valor encuentra techo y vive procesos correctivos importantes. Fíjate que pasa de 300 a 3. Son estas compañías, os decía que tiene pinta de biotech, ¿no? Y desde ahí, pues desde 3 a 300, otra vez, unas cosas, ríete del Bitcoin, la gente ríete del Bitcoin. Bueno, en fin, espectacular, ¿no? Cosas locas que tiene la bolsa. Está lateral, con cierta presión bajista y yo me abstendría, como digo, al menos hasta 100, donde empezaría a observarla y preferentemente la zona de 76, 77, pues podría ser el nivel donde yo sí me plantearía de verdad tomar una posición. Ojo, como digo, porque si falla en la zona de máximos y empieza a romper soportes, la proyección es bastante bajo en procesos de largo plazo. Es decir, habríamos fallado en una resistencia que está vigente desde hace más de una década. Y cuando te pasan esas cosas, pues tienes alta probabilidad de que luego puedas a lo mejor tener que estar unos cuantos añitos antes de tener una nueva oportunidad. Hay que saberlo, de cara a no quedarse pillado. En Facebook, pues se ha quedado muy retrasada respecto a las FAN, como has podido ver pues, en el gráfico con el que abríamos un poco el programa.
De entre las FAN, pues la que está brillando las últimas semanas es muy claramente es Netflix. Es un título que nosotros recomendamos en Blackbird pues en junio, si no recuerdo mal, en esta zona. Y luego insistimos en verano, tanto en Blackbird como Confidencial, en la posibilidad de tomar la posición. La tenemos en nuestra tabla de seguimiento. Y lo interesante de Netflix es que ha roto esta gran resistencia lateral, pues ver aquí, de muchos meses. Muchos meses. Esto es un buen augurio para las FAN en general, para el mercado en general, porque un gran valor es capaz de batir una zona de muy fuerte resistencia, que como puedes ver después ha servido como soporte. Antes hemos canalizado un título, ahora canalizamos otro. Lo hemos hecho aquí en un gráfico semanal, lo vemos aquí en un gráfico diario. Pues se ha movido lentamente hacia la base del canal bajista, que coincidía con este techo de antigua resistencia ascendente, ahora soporte, y sobre ese nivel ayer una vela doji y hoy un velo en blanco. Es decir, mejor no se puede ver. Y en el caso de Facebook, te decía, pues es un poquito, se ha quedado atrás, es decir, son otras las que están tirando.